digital, ambiental, socioeconómica, visiones desde la Unión Europea y América Latina. Curso que estamos realizando desde la sede del Palacio La Magdalena de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Curso coorganizado por el Gobierno de Cantabria a través de su Consejería de Economía y su Dirección General de Fondos Europeos y de la Fundación Carolina, una fundación que es un instrumento de la acción exterior de España. Y para continuar con nuestro curso tenemos hoy el gusto, el honor de contar con Cristina Lobillo, directora de Energía de la Comisión Europea, a quien quisiera presentar, sobre todo por su larga trayectoria en la función pública europea en la Comisión. Cristina Lobillo es licenciada en Derecho por las universidades de Córdoba y Siena y cuenta con estudios de posgrado en Economía y Derecho del proceso de integración europeo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Como hemos señalado, desde junio de 2020 es la directora de Política de Energía de la Comisión Europea. Pero previamente ha tenido otros muchos, en esa larga trayectoria como funcionaria de la Comisión, ha ocupado puestos en otras direcciones generales, ¿no? Lo que le da una visión, yo creo, muy amplia, ¿no?, de lo que son las políticas de la Unión Europea y sus interconexiones. Previamente a este cargo trabajó como asesora principal al director general en la Dirección General de Agricultura, ¿no?, desde diciembre del 19 a junio del 20. Estuvo también trabajó como jefa de gabinete del comisario Arias Cañete en la Dirección General de Acción Climática y Energía de la Comisión. Entre los años 2011 y 2014 estuvo adscrita a la Dirección General de Comercio como asistente al director general de esta dirección, ¿no? Ha trabajado también como asistente de la Dirección General de Agricultura en el año 2010, ¿no? Responsable también en la Dirección de Agricultura del Grupo de Trabajo de la reforma de la política agraria común, en particular para el sector de frutas y verduras, ¿no? Previamente trabajó en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, del Gobierno de España, como Deputy Head, como subdirectora de gabinete del ministro Arias Cañete, ¿no? Y en otras instancias, como el Instituto de Agricultura y Medio Ambiente, el ICAM, ubicado en Sevilla. Otras direcciones generales en las que ha trabajado, ¿no?, en la Dirección de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil, como consultora de los programas LIFE desarrollados por la Comisión, ¿no? Trabajó también en el gabinete de la ministra Loyola de Palacio, en el Ministerio de Agricultura, Pesca del Gobierno de España, y previamente realizó estudios de especialización en distintos ámbitos que tienen que ver con el derecho europeo, con las políticas europeas. Por lo tanto, como señalaba, una trayectoria en la que ha cubierto muchas áreas relacionadas con el objeto de nuestro curso y recientemente, en particular, con esa dirección de energía, que es clave, ¿no?, en la transición ecológica, pero también en otras transiciones, en materia de política industrial, en materia de relaciones exteriores, incluso, ¿no?, etcétera. Muchas gracias, Cristina. Como decía, es un gusto, un privilegio contar con tu presencia. Tienes la palabra. Muchas gracias, José Antonio. Y, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento es triple, ¿no? O sea, primero por la oportunidad del título del seminario. O sea, yo creo que en un país como España las relaciones entre la Unión Europea y América Latina tienen que estar siempre de actualidad. O sea, es un tema, ayer ya Javier nos estuvo hablando de la situación en la Unión Europea. En segundo lugar, es verdad que no solo en la Unión Europea, sino yo diría que en muchos países del mundo estamos en pleno
proceso de transición, de distintas transiciones. A mí me ha gustado mucho cómo ha enmarcado hoy el secretario de Estado la transición ecológica, porque es cierto que yo creo que es la transición paraguas, ¿no?, también para la digital y la transición socioeconómica. O sea, creo que es un momento muy, muy oportuno este seminario. En segundo lugar, también por la calidad de los ponentes, que yo personalmente estoy aprendiendo mucho, y también por todos los que participáis, ¿no?, por vuestras intervenciones y opiniones, que a nosotros los que trabajamos en el sector público nos ayuda mucho, ¿no?, a tener más opinión de vosotros. Y bueno, en tercer lugar, cuando vivimos en Bruselas, como decía ayer Javier, venir a Santander y en concreto al Palacio de la Magdalena, y sobre todo después de 2 años de mucho teletrabajo, ¿no?, donde en Bruselas no nos han permitido viajar fuera por temas de restricciones de viaje, pues bueno, para mí el agradecimiento de verdad es triple, y estoy encantada de verdad de estar aquí hoy con vosotros. Hablar del Pacto Verde Europeo y de las propuestas que estamos poniendo en marcha para desarrollarlo, la verdad que es ahí yo creo que bueno, podría estar hablando 7 horas y no terminar, pero bueno, evidentemente no ese es el objetivo. Yo voy a intentar hacer un resumen de lo más importante, y luego de verdad que siempre estoy abierta a vuestras preguntas, sugerencias, y como siempre digo, es un tema muy amplio. Lo que sepa lo contesto, y lo que no, estoy encantada de daros mi teléfono, mi dirección de email, y encantada de seguir el contacto con vosotros en el futuro. La presentación que he preparado hoy, me voy a centrar en 3 puntos fundamentales. Primero, explicar cuál es la esencia del Pacto Verde Europeo y, sobre todo, de dónde venimos. O sea, por qué la Unión Europea pone en marcha un Pacto Verde Europeo. El segundo, cómo lo vamos a desarrollar, porque hace falta una parte, digamos, una pata, que es el marco legislativo. O sea, lo que a mí me gusta mucho de una palabra en inglés que utilizamos mucho en la Unión Europea, que es predictability. O sea, cómo le damos a los inversores, a los ciudadanos europeos, el marco, o sea, que le da la seguridad para realizar todas las acciones del día a día, y sobre todo a los inversores para poder invertir en la Unión Europea. Y segundo, hay otra pata importante, que son, como digo, las inversiones. O sea, además de un marco legislativo adecuado, hace falta dinero, ¿no? Hay que invertir en renovables, hay que invertir en eficiencia energética, hay que invertir en coches eléctricos, y todo esto necesita, como digo, inversiones que vienen o deben venir de canales diferentes. Por una parte, la inversión pública, y por otra parte, la inversión privada, y cómo la inversión pública puede funcionar como un catalizador para atraer la inversión privada, que es un mecanismo financiero importante que estamos desarrollando en la Unión Europea. Y luego el tercer punto que quiero mencionar se refiere más a España. Tampoco me voy a extender mucho porque el secretario de Estado ha explicado bien cómo los planes nacionales de resiliencia y recuperación se están aplicando en toda la Unión Europea, en concreto en España. Me voy a detener menos en este punto, y sí, a lo mejor algunas pinceladas, porque creo que es importante en este seminario, y tú lo has mencionado, José Antonio, hablar de lo que es la nueva geopolítica del cambio climático y la política energética, que es un tema que a mí personalmente me resulta apasionante, porque creo que ya está cambiando las relaciones internacionales en la Unión Europea y en el mundo. A mí me gusta siempre, yo trabajé para un director general en la Comisión Europea que me decía siempre: Cristina, antes de estudiar un dossier tenemos que saber de dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es importante siempre enmarcar los contextos en los que, para entender, ¿no?, lo que estamos haciendo. Y yo aquí, en el contexto internacional, es muy difícil explicar todo lo que es el contexto internacional, pero yo he intentado poner 4 puntos que creo que son fundamentales para entender lo que hacemos en la Unión Europea. Lo primero, el Acuerdo de París, que hace ya 7 años yo tuve el inmenso honor y privilegio de participar en su negociación en París. Puedo decir que fue una experiencia profesionalmente apasionante. No creo que tenga otra experiencia profesional igual que poder negociar el Acuerdo de París con 194 países en el contexto de Naciones Unidas. Y además fue un privilegio para mí, porque representar a la Unión Europea en una negociación así te da un cierto nivel de liderazgo en las negociaciones. ¿Y por qué ocurre esto? Por 2 motivos que no ocurren en ningún otro lugar del mundo. Lo primero es que en la Unión Europea tenemos desde siempre, desde el año 2007, los objetivos climáticos más ambiciosos del mundo entero.
Pero segundo, es que tenemos la legislación que los pone en marcha, por eso somos creíbles. O sea, por eso nosotros al negociar tenemos un cierto nivel de credibilidad que es superior al de otros países que pueden a lo mejor exponer o anunciar objetivos climáticos altos que luego no se corresponden con una legislación que los ponga en marcha. Esto también no quiero eliminar las críticas. Es verdad que tenemos un proceso de decisión muy complicado en la Unión Europea, que es muy largo, que a veces es complicado, pero que evidentemente sí que nos hace tener una legislación sólida que se analiza desde diversos puntos de vista, como diré ahora. El segundo punto que he puesto aquí es el panel de la IPCC, que es como ha dicho el secretario de Estado, lo ha explicado muy bien, es el sexto informe del panel internacional que aglutina a los científicos más importantes expertos en cambio climático, el 96% de los científicos más importantes del mundo, que evidentemente lo que dicen es que si queremos llegar al objetivo de no incrementar la temperatura del planeta más de 1,5%, habría que desarrollar de aquí al año 2030, 2050 en concreto, todas aquellas medidas que nos lleven a una neutralidad climática. Y si no, no estaríamos en ese objetivo 1,5%. Yo os invito a que lo leáis si tenéis tiempo, porque es escalofriante, o sea, cómo el panel explica las consecuencias que puede tener el no tomar esas medidas. Que quizá, yo siempre digo, cuando las políticas son a medio y largo plazo nos cuesta mucho ver los efectos, pero yo creo que ya los estamos viendo en Europa, o sea, inundaciones, olas de calor, que bueno, quizá es cierto que se dice que ha habido, que son ciclos, pero sí es cierto que lo que el panel de expertos concluye es que este cambio climático es antropogénico, que se lleva a la mano del hombre. Y aquí no hay ningún tipo de duda en que esto es así, ¿no? Otro informe importante que creo que sí, también si tenéis tiempo os animo a que le echéis un vistazo, es el informe de la Agencia Internacional sobre la Energía sobre neutralidad climática para el año 2050. Es un informe muy interesante porque aquí, y es una crítica a la que yo me someto continuamente cuando doy algún tipo de conferencia y explico esto, porque te dicen, bueno, pero alcanzar neutralidad climática, que la neutralidad climática estamos hablando de un mundo casi libre de emisiones. O sea, yo no creo que haya una revolución más grande, o sea, podemos comparar la revolución industrial y esto. O sea, no hay una revolución mayor. Imaginaos un mundo en el que no hay ningún tipo de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la pregunta que me hacen siempre, bueno, ¿y estamos preparados tecnológicamente? Pues la respuesta es no estamos preparados tecnológicamente. Y eso no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que nos dice que para reducir en torno al 50% de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030 sí que tenemos las tecnologías, o sea, las tenemos. No quiere decir que estén desarrolladas, pero existen. Sin embargo, para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 ni siquiera tenemos todavía las tecnologías en marcha. Por lo tanto, hace falta un esfuerzo muy grande de inversión en nuevas tecnologías, que estamos todavía en una fase muy incipiente. Y luego he puesto el último punto, creo que es importante en el contexto internacional, que es la COP26, que son, como sabéis, las negociaciones de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en el seno de Naciones Unidas. La siguiente tiene lugar en Glasgow en este año, en el mes de noviembre. Y aquí hay un tema muy importante que creo que a ninguno se os escapará, es el papel de Estados Unidos. A nosotros nos encantó la Unión Europea y lo celebramos muchísimo cuando el nuevo presidente Biden decidió volver al Acuerdo de París. O sea, nosotros vivimos con muchísima tristeza el anuncio del antiguo presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, sobre la salida del Acuerdo de París, aunque al mismo tiempo también tuvimos la inmensa suerte de ver que hay estados en Estados Unidos, en concreto 18, que hicieron una gran cumbre de cambio climático y os dijeron que aunque el presidente de Estados Unidos se retirara de París, que ellos no iban a abandonar sus compromisos climáticos, sobre todo también porque económicamente hoy día es más rentable producir energías limpias que producir con combustibles fósiles. Por lo tanto, yo creo que es una tendencia que, con independencia de lo que los gobiernos decidan, y antes lo mencionaba con el secretario de Estado, yo creo que también es un caso económicamente más viable. O sea, la tendencia es que va a ser más rentable desde el punto de vista económico y social producir energías limpias que importar combustibles fósiles, como veremos ahora. Y en medio de este contexto,
Pues, ¿qué es el Pacto Verde Europeo? Bueno, primero, como decía antes, ¿de dónde venimos? Nosotros venimos ya de objetivos muy ambiciosos en el marco 2020. Nosotros teníamos ya unos compromisos que ya en la Unión Europea se empezaron a trabajar en el año 2007. O sea, nosotros llevamos muchos años de trabajo sobre cambio climático y sobre transición energética. Nosotros teníamos ya unos objetivos en el 2020 que eran muy fáciles, que eran 20-20-20, 20% de reducción de gases de efecto invernadero, un 20% de producción y consumo de energías renovables y un 20% de eficiencia energética o de ahorro de energía, ¿no? Siempre vamos la Unión Europea increciendo, o sea, siempre vamos a más, ¿no? O sea, luego hicimos el marco 2030, que teníamos unos objetivos de reducción de emisiones que eran el 40% de gases de efecto invernadero, de reducción, el 30% de producción y consumo de energía renovable y también 28-30% de eficiencia energética. Desarrollamos toda la legislación después del Acuerdo de París en la Unión Europea para poner en marcha esos objetivos, pero esta nueva comisión, la presidenta Ursula von der Leyen, respaldada por el Consejo Europeo, decide que si queremos alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 hay que ser más ambiciosos en el año 2030. Y aquí nace el Pacto Verde Europeo, que anuncia básicamente los compromisos que acabo de mencionar, o sea, reducir un 55% de emisiones en comparación con el año 1990. Yo siempre digo que las cifras, si se dicen así y no se comparan, da igual que digamos 55, 60 o 1000, en el fondo da igual, ¿no? Pero si comparamos con el nivel de reducción de emisiones que tenemos hoy, en el año 2021, estamos en una cifra que está alrededor del 23%. Luego quiere decir que en 9 años tenemos que reducir un porcentaje elevado hasta llegar al 55%. Y esto es un reto que no oculto, que es quizá uno de los retos más grandes a los que la Unión Europea se ha enfrentado nunca, ¿no? ¿Cómo hemos puesto en marcha este Pacto Verde Europeo? Fue una comunicación. La Comisión Europea, por eso digo, es complicado, tenemos muchísimos instrumentos legislativos, ¿no? Tenemos reglamentos y directivas, decisiones, pero luego tenemos también comunicaciones que son unos documentos que tienen unas 20 páginas, no pueden tener más, donde el Colegio de Comisarios intenta lanzar aquellos mensajes políticos que luego se van a desarrollar en legislación. Y aquí hicimos esta comunicación del Pacto Verde Europeo, que estuvo seguido por un plan del objetivo climático para el año 2030, que estuvo acompañado de un estudio de impacto. Nosotros en la Unión Europea hacemos algo que a mí me parece que es muy sólido y que también, digo abiertamente, creo que todos los Estados miembros deberían hacer. Es que cuando se hace una propuesta legislativa, y yo creo que como todo en la vida, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones que te cambian el día a día, pues hay que hacer un estudio de impacto. O sea, hay que analizar las distintas opciones desde el punto de vista económico, social, medioambiental, y hay que ver cuál es la mejor opción teniendo en cuenta que se respetan esos elementos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un estudio de impacto muy completo, no os voy a animar a que lo leáis porque eran más de 500 páginas, pero bueno, si algún día tenéis insomnio, yo creo que es interesante porque está muy bien explicado como el punto de partida y qué tiene que hacer la Unión Europea, sobre todo desde el punto de vista de las tecnologías, ¿no? Y aquí, pues lo que concluía este plan del objetivo climático, o sea, muy simple, ¿no? Aquí solamente los 3 mensajes más importantes es que es posible, o sea, es posible reducir ese 55%. Segundo, que nos va a poner en la senda adecuada para alcanzar la neutralidad climática, es como un paso intermedio hasta llegar a la neutralidad climática. Y tercero, y esto es muy importante y yo creo que no lo hemos explicado convenientemente, es que requiere la contribución de todos los sectores de la economía y la sociedad. O sea, yo estoy finalmente convencida que aunque tengamos el mejor marco legislativo y las mayores inversiones para alcanzar estos objetivos, si no existe una concienciación de la ciudadanía, o sea, de las acciones que tenemos que hacer en nuestro día a día para ahorrar luz, ahorrar agua, yo creo que no es posible. O sea, creo que hace falta, y ese pilar, o sea, siempre hablamos en la Unión Europea del pilar legislativo, el pilar de las inversiones, y yo añadiría que hace falta informar más y mejor y que tengamos conciencia de lo que significa nuestra acción de día a día, que casi es comparable a la aplicación de la legislación que tengamos en vigor. Eso es otra, perdonad porque en la comisión siempre trabajamos en inglés y tengo algunas diapositivas que están medio en inglés, medio en español, pero bueno, aquí nos entendemos todos.
Aquí luego voy a volver a las inversiones, pero quería destacar aquí que llegar a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado para el año 2030 significan, y esto es una barbaridad y está mal traducido porque aquí son billones, serían 350.000 millones anuales adicionales más al año, lo que es una barbaridad, porque ahora veremos cuál es la cifra. Nosotros tenemos en los planes nacionales de recuperación y energía, el secretario de Estado hablaba de 750.000 millones, que son para los 27 países en un periodo de 7 años. Luego, hace falta inversión privada sí o sí, ¿no? O sea, para que veáis un poco el nivel del reto al que estamos enfrentados, al que estamos confrontados en la Unión Europea. Y aquí voy a empezar ahora a ver el título de mi ponencia de presentación es Pacto Verde Europeo y medidas que estamos poniendo en marcha para desarrollarlo. Y esto es el 14 de julio el Colegio de Comisarios adoptó uno de los paquetes legislativos, yo creo que más amplios y complejos, diría, de toda la trayectoria de legislación en materia de cambio climático. Y voy a intentar explicarlo. He hecho esta especie de, es como un panel donde tenemos en el centro los objetivos del año 2030 y alrededor toda la legislación que hemos tenido que reformar para asegurar que ese 55% se puede cumplir. Como he dicho, es un paquete de medidas muy complejo, o sea, muy exhaustivo, se abarca desde la energía. Yo trabajo en el sector de la energía y tengo que decir que la energía supone el 75%, o sea, la producción y el consumo de energía supone el 75% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Por lo tanto, el papel de las medidas que tenemos que tomar en el sector energético son siempre más ambiciosas que las que tomamos en otros ámbitos. Pero también hay medidas que se refieren al transporte, también hay medidas que se refieren a la agricultura y a todos aquellos sectores económicos que emiten, o sea, que en definitiva son todos. Y hay un tema muy importante en todo este paquete legislativo y es una propuesta que hemos introducido porque, como hemos hablado y el secretario de Estado lo ha dicho, lo ha explicado muy bien con anterioridad, esta transición energética tiene que ser rentable y tiene que ser socialmente justa. O sea, yo aquí quiero poner un ejemplo. El Producto Interior Bruto de la Unión Europea es el que es, pero varía mucho de unos países a otros. O sea, no es lo mismo el Producto Interior Bruto de Dinamarca que el de Malta o el de Polonia. Ni tampoco el mix energético es el mismo. O sea, en Dinamarca hay un porcentaje de un 60% de producción y consumo de renovables y en Polonia todavía alrededor del 70% dependen de la explotación y el consumo de carbón. Luego, entiendo, y creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, que hacer la transición energética en Polonia es bastante más caro que hacerla en Dinamarca, sencillamente porque cada país viene de una trayectoria diferente, de unas inversiones diferentes. Por lo tanto, lo que hemos tenido muy claro, y en ese estudio de impacto que he mencionado hemos dedicado un capítulo bastante extenso, es que ningún ciudadano de la Unión Europea, venga de la región que venga, puede quedarse atrás en esta transición energética. Y además, ningún ciudadano de la Unión Europea tiene que pagar más que otro por asegurar esta transición energética. Esto me diréis que puede ser un poquito ideológico, ¿no? Pero de verdad que nosotros lo creemos y hemos puesto en marcha un fondo nuevo, que es un fondo de acción climática social, que explicaré ahora, que va a poner sobre la mesa 40.000 millones de euros en un periodo de 7 años, alrededor de 7.000 millones al año en todo el periodo que tenemos para ejecutar este paquete y que va a garantizar que la transición energética, que es muy costosa, o sea, yo creo que aquí tenemos que explicar todo con claridad, la transición energética requiere también un cambio de estructuras, de infraestructuras y es muy costosa. Entonces necesitamos que aquellos consumidores de energía vulnerables, que aquellas regiones que van a sufrir, no solamente he hablado de Polonia, pero también si nos fijamos en el automóvil, el sector del automóvil, estamos ahora mismo en la Unión Europea en una senda de transformación del motor de combustión
tradicional al coche eléctrico, y para que os hagáis una idea, el motor de un coche de combustión tradicional tiene 1.300 piezas, mientras que el eléctrico tiene 300. Luego quiere decir que todas aquellas regiones, y en España sabemos mucho de eso, ¿verdad? En algunas zonas donde hay una industria automovilística importante, pues hay que invertir en nuevas, lo que se llama en inglés el reskilling, o sea, en nuevas formaciones para todos aquellos trabajadores que trabajan en sectores automovilísticos, que no es solamente la región que depende del carbón, sino la región que tiene a lo mejor una industria automovilística importante y que requiere esa transformación. O sea que cuando hablamos de transición justa no es solamente, a mí siempre se me viene a la cabeza el carbón, pero no solo el carbón, o sea, es un poco todo lo que son las adaptaciones a las tecnologías que son necesarias. Vamos a ver ahora un poco en qué consiste este paquete, que es muy complejo y muy exhaustivo, pero yo lo he intentado explicar, o sea, lo he reducido en tres, o sea, lo he limitado a tres pilares fundamentales. Primero, las propuestas que se refieren a los derechos de emisión, al precio del carbono. O sea, nosotros tenemos una pieza, un instrumento clave en las políticas de cambio climático, que es el ETS, las cifras en inglés, que es el sistema de derechos de emisión, al que están sometidas todo lo que se conoce como industria pesada, o sea, las industrias que producen aluminio, electricidad, hierro, o sea, todas las químicas, las metalúrgicas. Estas industrias, que suponen alrededor del 43% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que aplicar ese sistema. Es un sistema muy complicado, pero yo lo voy a decir muy fácilmente, lo vais a entender. Y es, si yo soy la dueña de una industria que produce aluminio, para producir, como voy a emitir, tengo que comprar lo que se llaman derechos de emisión. Y esos derechos pasan a una bolsa común que luego hay que reinvertir en tecnologías limpias. O sea, es una especie de intercambio social, digamos. Además, bueno, tampoco podemos obviar que hace falta aluminio, que hace falta electricidad, y lo único que hacemos es un sistema, o sea, no podemos dejar de producir la industria pesada, pero sí que pagamos por ello, o sea, una especie del que contamina paga, de manera que ese pago luego se repercute en inversiones en tecnologías limpias. El segundo pilar, digamos, de este paquete, que es muy, como digo, muy complejo, son 13 propuestas legislativas que hay que negociar con el Parlamento y con el Consejo de Ministros. El segundo bloque, digamos, son objetivos, donde entra el sector energético. Y aquí, bueno, voy a hablar un poquito más porque es mi tema, son las dos propuestas en las que yo he trabajado y trabajo. Hemos puesto objetivos más elevados en determinados sectores, pero sobre todo en la producción de energías renovables y en la eficiencia energética. Y ahora veremos en qué consiste. Y en tercer lugar, estándares. O sea, hemos modificado también la legislación que se refiere a la reducción de CO2 en el sector automovilístico, pero también, o sea, todo lo que es el transporte terrestre, también marítimo y de aviación. Y hemos creado además un instrumento fiscal. Hemos modificado la directiva de fiscalidad energética, que la teníamos en el congelador desde hace unos 8 años, porque la fiscalidad se decide en la Unión Europea por unanimidad y es muy difícil que antes 28, ahora 27 estén de acuerdo en una. Pero bueno, la hemos sacado en este contexto, le hemos dado un poquito la vuelta, hemos pensado que en vez de una política, una propuesta punitiva, tiene que ser una propuesta de incentivos, o sea, de dar incentivos fiscales a todas aquellas tecnologías que conduzcan a la producción de energía limpia. Y luego hemos creado también un mecanismo muy controvertido, que vais a hablar de él el viernes, menos mal, porque así no me toca a mí responder, que es el mecanismo de ajuste en frontera, que es la primera vez que lo hemos puesto en marcha. Y lo hemos puesto en marcha de una manera muy gradual, o sea, no entrará en vigor hasta el año 2026. Vamos a hacer una especie de proyecto piloto que empieza en el año 2023, que va a recoger información, pero es un mecanismo que hemos trabajado muchísimo desde el punto de vista del comercio. Nosotros pertenecemos a la Organización Mundial de Comercio y no podemos adoptar ninguna medida que genere una distorsión del comercio internacional. Lo hemos trabajado mucho desde esa perspectiva y podemos decir que este mecanismo no va a tratar de manera diferente a las importaciones que vienen de países terceros que a aquellos requisitos que tienen que cumplir los fabricantes de estos productos dentro de la Unión Europea. Como digo, voy a centrarme un poquito en las dos propuestas que son
las propuestas en las que yo trabajo cada día, aunque aquí sí que es verdad que hemos trabajado en la comisión, ha sido una experiencia muy interesante porque hemos trabajado, es un paquete que está muy cohesionado y no hemos podido hacer una propuesta sobre energías renovables sin trabajar con aquellas direcciones de la comisión que han trabajado en cambio climático, en transporte. Es un trabajo muy de equipo. Y me voy a centrar, es una directiva muy complicada, muy exhaustiva también, pero quizás os voy a dar los puntos más importantes de lo que hemos propuesto, ¿no? Primero, hemos subido la ambición. Ahora mismo tenemos en la Unión Europea, como veis ahí, un 32%. Hemos subido la ambición a un 40%. O sea, el objetivo es 32%, lo hemos subido a un 40% y actualmente en la Unión Europea tenemos alrededor de un 21%. Luego también tenemos un reto, tenemos que producir el doble, consumir el doble de energía renovable de aquí al año 2030. Para conseguir este 40%, vamos a proponer, ¿no?, a los colegisladores, que son el Parlamento Europeo y el Consejo, que haya sectores que contribuyan más en las renovables, como los sectores de calefacción y refrigeración, que utilizan sobre todo biomasa. El transporte, que creemos que ahora mismo tiene un 14%, una obligación de un 14% de utilización de energías renovables, lo hemos subido a un 26%. Y también la industria y la construcción, o sea, las vamos digamos, a obligar, ¿no? Hasta todavía nosotros lo que hemos propuesto a la Comisión, ahora tienen que decidir el Parlamento y los Estados miembros, pero vamos a intentar poner un poquito de más presión, por decirlo de manera coloquial, en aquellos sectores que nosotros entendemos que tienen más potencial para consumir renovables en sus actividades económicas. Hemos introducido también criterios de sostenibilidad para la producción de biomasa, que es un tema muy controvertido. O sea, la biomasa, eso es un dato que yo creo, posiblemente, yo creo que cuando yo cito la palabra renovables, creo que todos pensamos en las placas solares y en los molinos de viento, pero el 60% de la energía renovable que se consume en la Unión Europea viene de la biomasa, ¿no? O sea que esto es algo que yo todavía trabajando en esto tengo que, porque siempre se me viene a la mente el molino y la placa fotovoltaica, ¿no? Y es cierto. Pero claro, para utilizar la biomasa es necesario aplicar unos criterios de sostenibilidad digamos, muy restrictivos, porque estamos hablando de bosques, o sea, de utilización de madera. La mayoría son subproductos, pero hemos, digamos, intensificado esos criterios de sostenibilidad, que luego, si tenéis interés, podemos profundizar en más detalle, ¿no? Me he ido a la otra. El segundo es la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética. A mí la eficiencia energética es un ámbito de la energía que me gusta muchísimo y creo que no lo valoramos en exceso. Yo creo que no hay energía más limpia que aquella que no se produce y que no se consume. O sea, que el ahorro energético es quizá uno de los... Y aquí sí que creo que es fundamental la concienciación del ciudadano, ¿no? Si todos hacemos un gesto de apagar una luz cuando es necesaria, o sea, imaginaos el volumen, o sea, de las toneladas de CO2 que emitiríamos, ¿no?, en la Unión Europea y en el mundo. Y aquí pues también primero el objetivo lo hemos subido, ahora mismo tenemos un 32,5%, hemos propuesto incrementarlo a un 36%, es para lo que es lo que nosotros llamamos el consumo final de energía, que excluye la energía que se utiliza para la producción de electricidad, o sea, entonces, y el consumo primario, que incluye esa energía que se consume para producir electricidad, que es el 39%. Entonces, hemos subido del 32,5 a una horquilla entre 36 y 39, que también es una cifra bastante ambiciosa si tenemos en cuenta el nivel que hay ahora en la Unión Europea, que estamos alrededor de un 28%. O sea que tenemos que reducir eficiencia energética o conseguir un ahorro de energía que ahora mismo en la Unión Europea se sitúa en una cifra del 28%. Y para ello pues vamos a intentar, hemos propuesto, y esperemos que los colegisladores nos acompañen, a la Comisión Europea, que el sector privado haga un poquito de más esfuerzo, o sea que el sector privado y el sector público también, o sea que tengamos los ejemplos del sector público y el sector privado en ahorro energético, sobre todo en la producción industrial a gran escala, pero también hemos hecho
hemos materializado en legislación un principio que se llama la eficiencia energética primero, que va dirigida básicamente al consumidor. Y aquí es donde viene toda la política, como yo digo, el matrimonio entre la política energética y la política digital. O sea, con todos lo que se llaman smart meters, o sea, la posibilidad que tienes, y precisamente ahora el secretario de Estado lo ha mencionado y todos habéis seguido el incremento, ¿no?, del precio de la electricidad en España, no solo en España, o sea, está ocurriendo en toda la Unión Europea por una serie de factores que podemos analizar luego si os interesa. Pero sí que es importante que nosotros desde nuestros teléfonos inteligentes podamos desde la oficina poner la lavadora directamente cuando el pico, o sea, el precio de la electricidad es más barato. O sea, vamos a este tipo de mecanismo, como digo, de matrimonio entre la política energética, la eficiencia energética y la política digital. Esto muy en general, pero me interesa un poco que sepáis cuáles son los puntos fundamentales para conseguir esta eficiencia energética. Y luego, como he dicho antes, ¿cómo se financiará la transición energética? Bueno, pues esto es una obviedad, con mucho dinero, ¿no? O sea, hace falta mucho dinero tanto del sector público como del sector privado. Y necesitamos inversiones de inversores europeos y también de inversiones de países terceros. O sea, yo he trabajado en comercio mucho tiempo y yo creo que es una riqueza para la Unión Europea que tengamos inversores de países terceros que quieran invertir en nuestros sectores estratégicos, siempre teniendo en cuenta que hay que respetar unos principios de seguridad energética, pero creo que es fundamental. Y aquí, como he dicho antes, luego si queréis dejo la presentación para que la tengáis. Lo más importante es la cifra que he dicho antes, o sea que es necesario alrededor de 395.000 millones anuales para conseguir los objetivos que hemos puesto sobre la mesa. Aquí no me voy a detener mucho más porque bueno, ya lo ha dicho el secretario de Estado. Con el COVID aquí hay una... A mí no me gusta llamarle a la crisis una oportunidad. Yo creo que una crisis no es una oportunidad. Una crisis hay que evitarla en cualquier ámbito, tanto en el ámbito político como en los ámbitos personales. Mejor que no haya crisis. Pero si ocurren, pues hay que salir de ellas lo mejor posible, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en la Unión Europea es quizá poner sobre la mesa un instrumento financiero que no tiene precedentes en la Unión Europea. Es verdad que hemos movilizado 750.000 millones que hemos prestado a los mercados de capital y que vamos a financiar a larguísimo plazo. O sea, a financiar a larguísimo plazo porque vamos a asegurar que esas inversiones estén destinadas a tres pilares principales. Primero, la transición energética, segundo, la transición digital y tercero, todas aquellas medidas socioeconómicas que van a ayudar a tener una sociedad más, esta palabra que está muy de moda, resiliente, ¿no? O sea, que es lo que necesitamos para asegurar las dos transiciones. Primera, no me voy a detener más porque el secretario de Estado lo ha mencionado prácticamente todo y luego, bueno, me he querido también detener en el programa de recuperación económica, en concreto en la parte que se refiere a energía y a cambio climático, un 37%, que es toda la transición energética, que incluye pues desde renovables, financiación de producción de energías renovables, infraestructuras, integración del sistema energético, descarbonización del sector del gas, renovación de edificios, en fin, una serie de una gama, yo creo que muy amplia de sectores en los que podemos invertir. Estas son las 7 áreas en las que están en inglés, pero de nuevo también en las que los países han podido enviar a la Comisión proyectos en los que van a invertir. Y habéis mencionado antes el gobierno de Cantabria, has mencionado, o sea, es verdad que o sea, este dinero no es el fondo de recuperación no es un fondo incondicional. O sea, nosotros hemos pensado que la Unión Europea, este fondo hay que gastarlo en asegurar que nuestras futuras generaciones van a tener una transición energética realizada y una transición digital realizada. O sea, es por esto que no podemos invertir en gas, que dentro de unos años va a haber que hacer otra vez la revolución. A lo mejor invertir en gas podría ser más barato en algunos sectores, pero dentro de unos años va a haber que hacer una segunda revolución. Por lo tanto, la Unión Europea hemos decidido que aunque sea difícil para algunos países, pero que solamente hay que invertir en estos proyectos de energía limpia. Y bueno, luego el objetivo de España, que ya es verdad que el secretario de Estado lo ha explicado, el plan de recuperación y resiliencia de España es un plan ambicioso que ahora hay que empezar a aplicar.
eso es un tema interno español, con las comunidades autónomas, con los distintos niveles también locales, y que nosotros en la Unión Europea, pues tanto la Comisión como el Consejo, vamos a colaborar mucho con España y con todos los países para poder asegurar que los 70.000 millones de euros que llegan a España en el Plan Nacional se puedan ejecutar. Yo voy a pararme aquí porque ya les digo, si no, podríamos estar hablando hasta mañana. Yo creo que lo más importante es que ahora hablamos un debate. Solamente, como he dicho antes, una pequeña pincelada sobre lo que es la nueva geopolítica, ¿no? Que creo que es muy interesante, las nuevas relaciones internacionales. Y aquí nosotros hablamos mucho ahora de renovables, de eficiencia energética, pero también tenemos que ser realistas en nuestro mix energético, o sea, el quesito este que ponemos siempre para ver de dónde viene la energía, ¿no? en la Unión Europea. Nosotros tenemos ahora mismo más del 50% es energía que viene de combustibles fósiles, petróleo, gas y que importamos, ¿no? O sea, nuestra factura energética en el año 2019 fueron 320.000 millones de euros. O sea que se dice pronto porque si veis es la misma cantidad que haría falta adicional cada año para poder hacer la transición energética. Por eso digo que las cifras hay que ponerlas siempre en comparación con otras para darnos cuenta de la dimensión, ¿no? Y como nosotros hemos tenido una política internacional, también hemos trabajado mucho con el Servicio Exterior de la Unión Europea, en el que nos hemos basado fundamentalmente en las importaciones de gas. O sea, hemos tenido una relación con Rusia importante, con los países del Golfo, con todos aquellos países que nos han suministrado gas y que nos siguen suministrando gas en la Unión Europea. Hemos hecho una política exterior basada en la seguridad energética. O sea, hemos garantizado, aquí voy a dar otro dato importante. En la Unión Europea hay 9 países del este, que dependen casi en un 80-90% del gas que viene de Rusia. Lo que quiere decir que si un día Rusia no quiere seguir importando gas, pues tenemos un problema, porque hay que seguir asegurando la calefacción. Entonces hemos intentado hacer una política de diversificación en el abastecimiento de las fuentes de energía. Y lo hemos hecho con la ayuda del Servicio Exterior de la Unión Europea. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora mismo el foco de esas relaciones cambia. Estamos en un proceso de descarbonización, no solo en la Unión Europea, sino también en otros países del mundo, donde necesitamos, por una parte, trabajar con nuestros socios para asegurar esta descarbonización. Hay un dato que no he dicho al principio, que tenía que haber empezado por ahí, y es que la Unión Europea supone solamente el 9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Por lo tanto, por muy ambiciosos que seamos nosotros, si el resto del mundo no lo es, pues el planeta seguirá, vamos a dejar un planeta bastante contaminado a las futuras generaciones si no hay este compromiso global, ¿no? Entonces, por eso nosotros en nuestras relaciones internacionales ponemos mucho el foco en la necesidad de cumplir el Acuerdo de París, y lo hacemos en todas las políticas, en la política comercial, hablamos ayer, lo hacemos en la política energética, lo hacemos en la política agrícola, lo hacemos en todas aquellas políticas que son el objeto, ¿no? de relaciones internacionales con países terceros en la Unión Europea. Lo hacemos también en la política de cooperación al desarrollo. O sea, ahora mismo la cooperación al desarrollo tiene un componente muy importante de cambio climático, de ayudar a países en desarrollo, sobre todo en este caso más que la mitigación y la adaptación, que lo ha explicado también el secretario de Estado. Y luego también, en cuanto con América Latina, hay países en América Latina que producen esto que se llama los minerales, las tierras raras, ¿no? Esos minerales que hacen falta para la batería del coche eléctrico, la batería para almacenar las renovables. Entonces aquí se abre un nuevo, yo diría un nuevo horizonte, ¿no? para este tipo para la geopolítica antes hablamos de geopolítica del gas y ahora hablamos de geopolítica de la transición energética y del cambio climático. Yo me voy a pararme aquí antes de que pasemos a la sesión de preguntas, pero quiero acabar con una frase que me gusta muchísimo, que es una frase de Séneca, que dice que ningún viento ayuda a aquel que no sabe a dónde se dirige, ¿no? Yo creo que precisamente en la Unión Europea yo confío en que el viento nos ayude, porque yo creo que tenemos muy claro hacia dónde nos dirigimos, ¿no? O sea, así que yo confío. Ese viento, como digo, son las inversiones, la legislación, pero también es la concienciación de cada uno de vosotros del reto tan enorme que tenemos enfrente. Muchas gracias a todos. Pues muchas
Muchas gracias, Cristina, por esta extraordinaria, esta espléndida presentación que nos ha dado en muy pocos minutos, ¿no?, una panorámica de todo lo que se está haciendo en general el Pacto Verde y en particular en ese programa de Fit for 55, ¿no?, que se ha lanzado recientemente, y en el área de energía, ¿no? Yo creo que hay varios elementos a destacar, pues, como estoy haciendo con todas las ponencias. También quisiera señalar algunos de cara a recuperar algunas de las ideas iniciales y para que puedan orientarnos para la discusión, ¿no? Y un elemento que se ha destacado, y lo dijo antes el secretario de Estado, es el carácter sistémico que tiene este cambio. De nuevo, no son políticas sectoriales, aunque tengan componentes de política sectorial. Esto quizás es algo que todavía no se ha percibido por parte de la ciudadanía e incluso de socios exteriores, que lo que se está planteando es una transformación de carácter sistémico y además societal, porque afecta, no estamos hablando simplemente del marco macroeconómico o de la política exterior, que es esa que está siempre tan alejada de la ciudadanía, sino que va a afectar a cosas de la vida cotidiana, ¿no?, de qué comemos, cómo calentamos nuestras casas, cómo nos desplazamos al trabajo, qué hacemos con los residuos, cómo reaprovechamos las cosas con las que vivimos, nos vestimos y trabajamos, ¿no? Entonces, esto es algo, no es que no haya ocurrido antes con otros cambios tecnológicos, pero que realmente tiene ese carácter societal, además de sistémico, ¿no? Un elemento también que creo que es importante es el esfuerzo inversor que va a ser necesario realizar, ¿no?, para hacer toda esa transición, y que requiere efectivamente el concurso de todos los actores, y lo que quizás es un cambio de paradigma respecto a periodos anteriores en los que se daba al mercado y a sus mecanismos de asignación de recursos un papel central, y es que ahora la financiación pública vuelve a tener un papel movilizador, rector, catalizador para la inversión privada, sin descartar esos otros mecanismos de mercado, ¿no? Y de nuevo, pues que volvemos a un momento en el que también esto es una idea que hace algunos años hubiera sido herética, pero que de nuevo hay un marco de planificación por parte del sector público, apoyado además en la evidencia científica, respecto a los cambios que tienen que impulsarse. Otro elemento adicional también que destacaría, ¿no?, es el papel pionero de la Unión Europea, y esto a veces no se tiene suficientemente en cuenta, ¿no? Y bueno, tenemos grandes polémicas en el seno de la Unión Europea sobre las políticas ambientales desde hace tiempo, pero el hecho de que existan es también un indicador de que estamos muy por delante de otros actores, de otros países, incluso de otras sociedades. Permitidme una breve referencia. Es que en abril de este año, 2021, Financial Times publicó un editorial, ¿no?, que quizás seguramente recordaréis, en el que reconocía, ¿no?, el papel pionero de la Unión Europea en las políticas ambientales y la respuesta al cambio climático, recordando ese editorial que la Unión Europea había sido la primera en apoyar a través de subvenciones el despegue de las energías renovables, la primera en establecer un mercado de carbono y derechos de emisión, que además ha generado como externalidad importantísimos aprendizajes para el resto del mundo, ¿no?, que ahora está también en el proceso de implementar sus propios sistemas. La primera en emitir bonos verdes a través del Banco Europeo de Inversiones. La primera en adoptar las metas más exigentes y transparentes de reducción de emisiones. Y desde 2018, antes incluso de que se lanzara el Pacto Verde Europeo, en iniciar un proceso para la elaboración de una taxonomía verde, definiendo qué es sostenible y qué no es sostenible, ¿no? Que, bueno, pues ya tenemos un primer acto delegado con la parte verde, al menos en parte desarrollada. Todavía faltan algunos otros elementos y quizás ya aprovecho para preguntarte sobre esa cuestión. Taxonomía que de nuevo va a tener también un efecto en otros países, porque va a ser una expresión de esto que veníamos comentando en el curso desde el primer día, en lo que la profesora Anu Bradford llama el efecto Bruselas, es decir, el poder regulatorio de la Unión Europea, precisamente por este papel pionero, logra unos aprendizajes, establece unos estándares, ¿no?, que después, de una manera u otra, ¿no?, pues son adaptados por otros países y gobiernos, pero también operadores económicos, ¿no? Y, bueno, podemos discutir esto por qué es, ¿no? Yo creo que hay muchos factores, el peso de los partidos verdes, ¿no? Una cosa que
En España no lo tenemos todavía, pero en Europa sí, y es no solamente un centro izquierda, sino un centro derecha que ya ha asumido, particularmente Alemania, que ya ha asumido la agenda verde. A ver, por cierto, si por aquí también va cundiendo un poquito más el ejemplo en nuestro país. El liderazgo de Merkel, por ejemplo, pues ha sido importante. Quizás por razones electorales, porque los verdes le venían pisando los talones. Eso es otra discusión más politológica, ¿no? Pero que el hecho es que eso ha sido un factor importante para explicar ese papel pionero. Bueno, y ya por último, mencionar también, ¿no?, ese elemento geopolítico, geoestratégico que tiene esta agenda, ¿no? Y se conecta también, me permito hacer esta reflexión, con otro componente de nuestra discusión en la Unión Europea, que es el concepto de autonomía estratégica, ¿no? Un concepto muy indefinido, con muchas modulaciones, ¿no?, muy difícil de conseguir en una Unión Europea que requiere la unanimidad para adoptar decisiones en política exterior, pero que, bueno, más allá de su ambigüedad, refleja la voluntad de la Unión Europea de tener un rol propio y de poder definir sus intereses, proyectar sus valores de manera autónoma en relación a otros actores, y que no implica en modo alguna autarquía, sino que implica poder trabajar con otros socios, pero hacerlo desde las propias posiciones, no ir a remolque, como quizás algunos nostálgicos de la Guerra Fría pues quisieran pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues este es también un elemento, porque al final hay conexiones entre unos ámbitos y otros que es importante tener en cuenta. Bueno, yo creo que tenemos aquí muchísimos elementos. De nuevo, muchas gracias para la discusión, para preguntas. Y yo tengo alguna en batería, porque tengo curiosidad por conocer tu punto de vista sobre algunos aspectos, pero por favor, recogemos en primer lugar las que queráis hacer. Si no se lanza nadie, yo voy con una, que está un poco vinculada con justo esto que nos comentaba ahora el profesor Sanahúja, ¿no?, que es el concepto de autonomía estratégica. Antes que nada, Cristina, muchísimas gracias, porque ha sido muy pedagógica tu intervención y nos ha permitido, a mí al menos me ha permitido aprender mucho del propio Fit for 55 que comentábamos el lunes, y que creo que muchos necesitamos empaparnos mucho más y conocer de primera mano, y vamos, con todo el conocimiento que tú tienes detrás de ello, pues ha sido muy, muy útil. Decía, el concepto de autonomía estratégica, que como sabemos es, junto con el Pacto Verde, uno de los dos pilares, ¿no?, que ahora mismo tiene la Comisión para el horizonte cercano. Decía también el profesor Sanahúja que cómo evoluciona ese concepto, ¿no?, que de primeras parecía que estaba más restringido a una concepción de seguridad y defensa, y que estamos viendo que en el fondo abarca muchas otras cuestiones, entre ellas la energética. Como este curso de Relaciones Unión Europea-América Latina, y has esbozado el tema de las tierras raras, ¿no?, y esa geopolítica de la transición energética, si ahí nos puedes señalar algunas cuestiones, incluso a veces de propias tensiones, e incluso también te diría tensiones que ha habido en la propia negociación, porque en julio, cuando se sacó el paquete, en algunos medios mencionaba que incluso entre el propio colegio de comisarios había habido alguna... O sea, no te digo tanto que nos digas cuáles han sido los problemas, pero que a veces nos viene bien, yo creo que a la ciudadanía, saber que aprobar este tipo de normativas tiene mucho trabajo detrás, es muy latoso porque hay muchos intereses de por medio que hay que conciliar. Entonces, que nos puedas un poco desarrollar la propia cocina dentro de lo que se pueda, pero para que comprendamos la complejidad que hay detrás, y ese horizonte que quizá pueda haber de cooperación con América Latina, y que vaya más allá incluso de la convergencia normativa, sino que también un poco qué cuestiones de geopolítica hay detrás que puedan ser útiles. Yo ahí lo dejaría, y no sé si hay alguien más que se... Andrea. Sí. Hola, Cristina. Bueno, me sumo a los agradecimientos porque ha sido muy pedagógico, sobre todo a las que no venimos de este mundo, ¿no?, y que nos cuesta entender, y sobre todo aplicado también al liderazgo europeo, que todas sabemos que está en boca de todas, pero verlo en lo concreto yo creo que ayuda mucho. Yo te voy a preguntar, salgo un poquito de guión, pero como seguramente vas a estar muy involucrada en las negociaciones de Glasgow y estás bastante detrás de todos los de los pormenores, ¿no?, que se van a dar en noviembre en Glasgow. En Oxfam acabamos de publicar un informe que se llama Un riesgo neto,
que de alguna manera provoca con ese concepto de emisiones netas, ¿no? Que se están negociando para Glasgow. Entonces, yo quería preguntarte sobre eso, sobre cuál crees que es esa postura entre, cuál es la diferencia, ¿no? Y cómo podemos ser un poco más transparentes entre lo que es reducir emisiones y llegar a compromisos de emisiones netas, con lo que implica en términos de absorción de esas emisiones, o sea, implica no reducir, continuar produciendo, absorber y utilizar buena parte de la tierra, que es un recurso finito y que además pues en muchos países en desarrollo se necesita pues para comer, ¿no? Y para que lo utilicen las comunidades, para llegar a esos compromisos, pero a través de la absorción, no de la reducción de emisiones. ¿Cuál sería el debate sobre eso? Sí, si te parece, Cristina, añado la pregunta que yo tenía, ¿no? Que es muy específica, tiene un componente técnico, pero también tiene que ver con los distintos mix de energía de los distintos Estados miembros, que en cierta manera es uno de los aspectos que condiciona su posición en la negociación intra-europea, y tiene que ver con justamente la taxonomía hasta ahora, los componentes aprobados, ¿no? Y se refiere pues, a algunas fuentes de energía sobre las que, al menos hasta donde llegan mis noticias, no llegó a haber acuerdo, que son el gas natural como energía de transición, ¿no? Es decir, el tratamiento que el gas natural tiene que tener. Antes lo he señalado, que no podemos apostar por el gas natural, pero por ejemplo los polacos dicen que para ellos que vienen del carbón, el gas natural pues es una energía de transición y tienen que tener un margen mayor que otros estados miembros. Y claro, ¿cómo se refleja eso en las taxonomías? Dos, la biomasa, ¿no? Que hasta ahora pues estaba contemplada en la directiva de renovables anterior, los pellets, en fin, todo esto, pero claro, emiten CO2, ¿no? Y la tercera, que es muy polémica, ya estarás imaginando que te voy a preguntar por ella, que es la nuclear, porque la energía nuclear también es un viejo debate, o sea, no es nuevo, simplemente reaparece ahora, porque el club nuclear, ¿no? Que aquellos que tienen intereses, estados, empresas, ¿no? tratan de que se valore, ¿no? De poner en valor justamente que la energía nuclear no produce emisiones, pero claro, también tiene otros riesgos. Y bueno, siempre dicen, no, esta es la fuente mejor para lograr reducir emisiones de una manera rápida, pero también hay otras razones que apuntan a que deberíamos prescindir de esa fuente de energía y continuar, pues como se ha hecho en estos años, más bien cerrando centrales cuando llegan al final de su vida útil, ¿no? Bueno, yo tengo hasta donde llega mi conocimiento, limitado por los medios, estos son cuestiones todavía abiertas, ¿no? Habrá que llegar a algún acuerdo. Pues al final, aunque sea en el último momento y de manera agónica, pero los europeos llegamos a acuerdos, ¿no? en torno a estas materias. Gracias. Bueno, la verdad que las tres preguntas, yo creo, bueno, primero creo que excepto en la tuya, que soy una respuesta única en las vuestras, yo creo que la de Fran y tú eres Andrea, ¿no? Sí, pues vamos a empezar por la que me plantea. Fran, tú planteas dos preguntas distintas. La primera, la autonomía estratégica, ¿no? Y la segunda, cómo decide el colegio de comisarios. Bueno, yo ya antes he trabajado como jefa de gabinete de un comisario, cuando toda la política climática, ahora estoy en los servicios de la comisión. Pero, bueno, como sabes, las deliberaciones del Consejo son secretas, pero sí es cierto que a ver, la Comisión Europea, como sabes, tiene 27 miembros y 27 miembros que cada uno representa a un país, y esto no es por casualidad. O sea, al final, la Comisión Europea defiende un interés común, pero yo digo, bueno, el interés común es la suma de 27 intereses, ¿no? O sea, que bueno, al final cada comisario también, aunque sea responsable de una cartera determinada, pues siempre tiene, lógicamente, la visión del país, que es, nosotros en Bruselas decimos siempre, no decimos nunca de qué país venimos, decimos the country I know best, o sea, para no mencionar que puedes estar defendiendo algún interés, ¿eh? Pero los comisarios se refieren así cuando tienen que dar alguna opinión, el país que conozco mejor, ¿no? Y es verdad que este paquete, en concreto, unas propuestas muy específicas, como por ejemplo la decisión que se ha tomado de extender el ETS al sector de los edificios, y precisamente porque una de las críticas que se han hecho, si tú extiendes el ETS, que es
el sistema de derechos de emisión a los edificios, quiere decir que si el señor, la compañía que te instala el gas va a tener que pagar un allowance, un derecho de emisión por instalar ese gas, pues lógicamente la compañía del gas va a repercutir el precio al consumidor, ¿no? O sea, no creo que lo vaya a pagar la compañía. Por lo tanto, esta ha sido una crítica importante y ha sido una de las, digamos, de las propuestas que han requerido más discusión en el Colegio de Comisarios, ¿no? Otra propuesta complicada ha sido el mecanismo de ajuste en frontera, ¿no? Donde, bueno, pues el comisario, el vicepresidente en este caso, que defiende comercio, pues no tiene la misma visión que el vicepresidente primero Timmermans, que es el responsable del paquete, ¿no? Que mira, yo creo que la grandeza del Colegio de Comisarios es que primero se decide por consenso, o sea, se decide. Y yo creo, o sea, que la decisión política que toma el Colegio de Comisarios está muy bien formada precisamente por los estudios de impacto. O sea, porque hay un trabajo técnico detrás y hay un trabajo de estudios de impacto que puede formar esa decisión política. Pero bueno, evidentemente no son decisiones en concreto. Aquí os puedo decir un dato. La rueda de prensa de la presidenta de la comisión con todos los vicepresidentes y comisarios que participaron en el paquete estaba prevista a las 12 de la mañana y bajaron al podio a las 2:30. O sea, como podéis imaginar que la discusión duró un poquito más, ¿no?, de lo previsto. O sea que sí son decisiones muy, muy complicadas y que además han tenido una preparación previa. La discusión política final lleva distintos estadios de discusión política y técnica. Luego, la autonomía estratégica, sí, la verdad es que esto es un concepto que hemos discutido mucho en la Unión Europea, que está muy vinculada a las relaciones internacionales y a determinados sectores, como por ejemplo la política energética. O sea, nosotros no tenemos autonomía estratégica porque importamos, he mencionado la cifra de importación de energía, sobre todo combustibles fósiles, que casi me da vergüenza nombrar esta cantidad, pero es lo que hay. O sea, el mix energético hoy día tiene de carbón, sobre todo lignito, de petróleo y de gas. Y es cierto que nosotros, en este proceso de descarbonización, nosotros en la Unión Europea producimos muy poco combustibles fósiles, pero sí que esperamos que esta autonomía estratégica en el sector energético sea posible en la medida en que vamos avanzando en el objetivo de renovables y de eficiencia energética y de nuevas tecnologías. O sea, estamos trabajando en una propuesta que son lo que llamamos gases descarbonizados. Hemos hablado del hidrógeno, hemos hablado de tecnologías que van a ayudar también a conseguir ese objetivo. O sea, las renovables van a formar una parte importante de ese mix energético, pero también hay nuevas tecnologías, como he dicho antes, esos gases descarbonizados, gases sintéticos, hidrógeno y otras tecnologías que estamos ya trabajando en la Comisión Europea. Por lo tanto, este concepto de autonomía estratégica, como he dicho antes, nos va a llevar a una dinámica nueva, una geopolítica nueva. He mencionado que todo lo que son las tierras raras, los minerales que necesitamos, muchos están en América Latina, pero muchos están también en África. Y aquí me gustaría, ayer salió este tema, es un tema que a mí, bueno, me encanta porque está sobre la mesa, que es la relación también Estados Unidos-China, que están los dos intentando invertir en África y en aquellos países. Hay un libro que yo os recomiendo, de verdad lo recomiendo, es un libro de Graham Allison que se llama El dilema de Tucídides. ¿Están China y Estados Unidos condenados a una guerra? O sea, es un libro interesantísimo que da muchas pistas sobre, porque realmente, o sea, yo creo que toda la geopolítica comercial de cambio climático está determinada por la posición de China y de Estados Unidos. Y nosotros, la Unión Europea, intentamos posicionarnos. O sea, es verdad que nosotros tenemos una posición sobre África. Tenemos, y ayer, Javier, tú lo mencionaste, que hay la Unión Europea apuesta hoy más por África, ¿no?, que quizá por América Latina. Eso es un hecho, ¿no? O sea, yo creo que es importante en ese concepto de autonomía estratégica ver, y yo creo que esto está todavía por hacer, ¿eh? O sea, yo aquí creo que Javier en eso lo sabe mejor que yo porque trabaja en relaciones exteriores. O sea, nosotros, igual que estamos empezando este proceso de descarbonización, tenemos también que posicionarnos internacionalmente y ver con qué países tenemos que trabajar más. O sea, esto yo creo que por supuesto África, pero creo que China, América Latina, China es importante. Nosotros tenemos que trabajar con China. Hemos acabado recientemente un acuerdo de inversiones, nos guste o no,
nosotros importamos de China gran parte de la tecnología fotovoltaica, entonces no nos interesa seguir importando esa tecnología. Y bueno, yo creo que esto, más que una respuesta única, lo que sí te puedo decir es que hay muchas pistas sobre la mesa, que es un proceso que está cambiando y que seguirá cambiando en los próximos años, y creo que es un tema bueno, pues que los siguientes años, en la medida en que vayamos avanzando en este proceso de descarbonización, pues creo que vamos a ver una configuración nueva de esta geopolítica, pero como digo, no está solo la Unión Europea, tenemos que tener siempre un ojo en Estados Unidos, en China y en todos los países de Asia también, que tienen un despertar tecnológico impresionante. Nosotros, aquí un dato que me gustaría siempre mencionar, y lo menciono con cierta tristeza, porque la Unión Europea hemos tenido siempre el liderazgo en el motor de combustión, sabéis que las grandes, o sea, Alemania, incluso Italia, Francia, y ahora mismo el liderazgo en la tecnología del coche eléctrico está en Japón, en Corea, en Estados Unidos. O sea, no está, hemos perdido ese liderazgo. O sea, hemos perdido la batalla tecnológica. Entonces, bueno, pues esto también es un elemento nuevo en esa geopolítica. Tenemos que trabajar más, sí o sí, con Corea, con Japón y con China para asegurar. Bueno, y como digo, América Latina aquí es una pista importante por la producción de hidrógeno, en concreto países como Chile, y también por la existencia de estos minerales que son necesarios para la fabricación de baterías y de tecnologías que van a garantizar esta transición. Andrea, tu pregunta, bueno, primero no me he leído, sé que existe el informe, no he tenido tiempo de leérmelo, pero espero leérmelo pronto, es de un riesgo neto, porque la verdad que en Oxfam hacéis siempre unos informes fantásticos, a mí y muy bien explicados, que a veces por una funcionalidad de la comisión, a veces casi te gusta que te expliquen lo que tú haces, porque hay tanta complejidad que te gusta que alguien desde fuera te explique cómo ve lo que hacemos, ¿no? Es muy interesante. Aquí yo creo que te refieres sobre todo sí a la agricultura, ¿no? La política forestal y la agricultura. Bueno, y aquí esto es un tema en el que yo he trabajado mucho en la agricultura. La agricultura y el cambio climático es otro tema apasionante. La verdad que puede ser una pista para un curso también de la Menéndez Pelayo. Nosotros en la Unión Europea sí que tenemos, con una propuesta nueva que hemos sacado, tenemos lo que se llama la compensación, ¿no? el offsetting. Nosotros, el sector agrario no puede emitir más de lo que absorbe, o sea, son los sumideros, ¿no? Entonces la propuesta que está sobre la mesa va destinada a esto. Pero claro, hay muchísimos otros elementos, porque la política, de hecho la PAC en la Unión Europea, no se puede considerar exclusivamente en el contexto de Europa, sino en el contexto internacional, ¿no? Y aquí es cierto que o sea, a nosotros nos gustaría esto, en el Acuerdo de París hay algún artículo que se refiere a esto, o sea, hay que garantizar que el sector agrario sobre todo es un sumidero, o sea, no emite, o sea, sino que garantizamos, y esto en el Acuerdo de París hay una obligación, no sé si sabéis que todos aquellos firmantes del Acuerdo de París están obligados a hacer unas estrategias de reducción de emisiones a largo plazo, la que tienen que incluir a la agricultura. O sea, esto en Kioto no se consiguió y en el Acuerdo de París está, o sea, que hay un compromiso. O sea, hay veces que cuando leemos, el Acuerdo de París es muy cortito, pero hay que leérselo bien, la letra pequeña, porque yo creo que quizá muchos países no sean conscientes de a lo que les obliga el Acuerdo de París. Entonces yo ahí te digo que la Unión Europea sí que tenemos un compromiso claro de que tengamos una compensación. Por otra parte es importante también el dato que nosotros cuando hablamos de neutralidad climática no estamos hablando de cero emisiones, estamos hablando de neutralidad climática. ¿Por qué? Porque hay sectores a los que les cuesta más reducir emisiones. Y aquí, a ver, yo creo que cuando uno está en un gobierno, en la Comisión Europea, tú no puedes decirle a los ganaderos que dejen de tener una actividad económica basada en el ganado vacuno porque produce metano. O sea, pero sí que vamos a intentar aplicar ahora mismo unas nuevas tecnologías para la digestión de que va a intentar emitir menos metano. Vamos a ver, todos son... O sea, yo creo que hay que compensar, ¿no? O sea, ahora mismo estamos todavía, sobre todo en la agricultura, en política de compensación. O sea, por eso hablamos de neutralidad climática, porque habrá sectores que siempre que emitirán y hasta llegar a ese cero neto. Pero es verdad que la agricultura, o sea, en la Unión Europea yo te invito a que leas la propuesta que adoptamos seguramente la has leído el 14 de julio, lo que se llama LULUCF, esto que es un nombre rarísimo, pero que es el uso indirecto de la tierra, y ahí sí que yo creo que estamos en línea con los objetivos del 2030 y el 2050. Yo ahora estoy menos implicada en Glasgow porque no trabajo en cambio climático, trabajo en política energética, pero mis compañeros de la DG Clima sé que están trabajando con todos los países que participan en
la COP y sobre todo en el sector agrario. Sé que hay amigos que están trabajando, si quieres te puedo poner en contacto con ellos para que te expliquen con más detalle dónde están. Y luego, José Antonio, bueno, pues tú has hecho una pregunta que en esa sí que te puedo responder más concretamente, porque claro, me preguntan qué vamos a hacer con el gas y con la energía nuclear. A ver, la taxonomía es muy interesante porque es la primera vez que la Unión Europea, es verdad que en esto es pionera, y que ahí yo creo que somos valientes, porque le estamos diciendo al sector privado dónde tiene que invertir. O sea que no creo que en muchos países, digamos, al sector privado usted no puede invertir en esto, ¿no? O sea, la taxonomía son principios que luego es verdad que los criterios de la taxonomía los hemos aplicado también a los planes nacionales de recuperación y resiliencia, los hemos aplicado para evitar invertir en aquellas fuentes de energía que no serán sostenibles a medio y largo plazo. La taxonomía hemos hecho un reglamento y un acto delegado que está ahora en escrutinio, ¿no?, con el Parlamento y con el Consejo, si no me equivoco es hasta noviembre o diciembre, y como no hubo posibilidad de decidir políticamente qué hacíamos con el gas, en concreto con el gas natural como energía de transición y con la energía nuclear, pues estamos trabajando ahora en lo que se llama un acto delegado complementario en el que vamos a incluir el gas y la política nuclear. Estamos en plena fase de trabajo, no puedo decirte más porque no sé realmente cuál va a ser la decisión final, pero sí que te puedo decir que para nosotros, todos estos procesos llevan tiempo, llevan años, estamos hablando del año 2050, y nosotros no podemos decir que mañana en la Unión Europea no habrá gas. O sea, el gas para nosotros, desde el punto de vista de la Dirección General de Energía, es una fuente de energía de transición. O sea, hay países como Polonia que no pueden pasar directamente del carbón a renovables. Entonces, es mucho mejor tener una fuente de transición como el gas, siempre que emita son plantas, a las plantas de ciclo combinado que producen electricidad con gas, tienen un límite de emisión de CO2 que se sitúa, y esto ya lo ha hecho el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, que son los 270 gramos de CO2 por kilovatio hora. O sea que es todo muy técnico, pero eso está ahí, ¿no? Y hacia eso tendemos. Entonces nosotros la visión nuestra es que nosotros pensamos que tiene que haber unas actividades de transición que se puedan permitir financiar. O sea, esto con respecto al gas, que creo que es más fácil. La política nuclear, la energía nuclear. La energía nuclear, primero os voy a decir cuál es, no quiero echar balones fuera, pero os voy a decir cuál es el papel de la Comisión. O sea, nosotros en la Comisión Europea, nosotros no le decimos a los Estados miembros la energía que tienen que producir. O sea, el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice claramente que cada Estado miembro es libre para producir e importar la energía que quiera. O sea, nosotros no podemos decirle a Finlandia que cierre o que haga un phasing out de sus plantas nucleares porque son soberanos para ello, ¿no? Lo que sí, y existe uno de los tratados fundacionales de la entonces Comunidad Económica Europea, es el Euratom. O sea, el Euratom es un tratado, entonces nosotros todavía en la Dirección General de Energía todavía se gestiona el Tratado Euratom, y sí que se dice que cuando produce energía nuclear tienes que hacerlo con las máximas condiciones de seguridad. Entonces, por esto a lo mejor no se sabe, pero hay un cuerpo de inspectores en la Unión Europea cuyo trabajo es ir de planta en planta nuclear verificando junto con los inspectores nacionales que se cumple la seguridad en la producción de la energía nuclear. ¿Qué ocurre? Que la taxonomía no se refiere solo a la producción limpia, se refiere a una serie de principios relacionados con la protección del medio ambiente. Y hay un principio que es en inglés do no significant harm, no hacer un daño considerable al medio ambiente, que en el caso de la energía nuclear es complicado porque tenemos todo el tema de los residuos. Entonces, para que una inversión en energía nuclear sea conforme a la taxonomía, hay que asegurar, o sea, que la gestión de tanto la producción como la gestión de residuos sea sostenible. Estamos también trabajando este tema, estamos a nivel muy técnico. Lo que sí te puedo decir es que la comisaria que lleva este tema, que es la comisaria irlandesa, la comisaria McGuinness, ha dicho que espera que este acto delegado se pueda adoptar en la primera semana de diciembre. Por ahora, yo estoy diciendo, lo que estamos trabajando ahora no hay ninguna decisión, estamos a nivel muy técnico, y cuando avancemos yo estaré encantada de darte más información. Pero creo que es un tema que tenemos que seguir porque no creo que haya ningún país del mundo que haya hecho una legislación sobre taxonomía. Y creo que eso también nos sitúa en una posición de liderazgo a la hora de negociar en Glasgow.
Gracias, Cristina, por tu presentación. Créeme que me encantaría sentarme contigo días para que me explicaras con ese lenguaje tan llano y tan claro como lo has hecho la política energética y de cambio climático de la Comisión Europea. Y cuánto me gustaría, de verdad, Cristina, que pudieras acompañarme para que se lo explicaras también a la sociedad, porque, y aquí es un poco la inquietud que te comparto, a mí me ha tocado trabajar en los últimos meses muy de la mano con empresas, con entidades del gobierno regional, local, con ciudadanos, a la hora de definir, por ejemplo, los proyectos que pretenden ser financiados en el contexto del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y bueno, están completamente perdidos. ¿Cuánto me gustaría que me acompañaras, por ejemplo, para que empresas ubicadas en Cantabria y que tienen que acometer precisamente esa tan famosa transformación hacia una transición, o sea, del modelo económico, del modelo empresarial, hacia un modelo sostenible? Pongo el caso de Solvay en Torrelavega, pongo el caso de derivados del flúor, pongo el caso de hidrocaleras, que son pequeñas empresas, algunas más grandes que otras, obviamente, y que generan empleo en la región y que tienen un gran número de trabajadores involucrados en este proceso para que te escucharan de primera mano. A veces la sensación que tengo es que falta precisamente un mecanismo de comunicación que permita entender la necesidad que tiene la Unión Europea de acometer estas transformaciones. Y lo digo porque la realidad que enfrenta la pequeña y mediana empresa aquí en Cantabria, al igual que en otras regiones, en Asturias, etcétera, es siempre la misma. No hay dinero para poder acometer estos cambios que pretende llevar a cabo la Comisión Europea. Está muy bien desde el punto de vista, digamos, de la Comisión Europea, ser un referente internacional, como decía José Antonio a lo largo de la semana, ese efecto Bruselas, ¿no?, que tanto nos encanta repetir, ser el centro neurálgico del eje transformador, pero al final es la iniciativa privada la que tiene que llevar a cabo estas transformaciones, consciente de que si no las lleva a cabo, pues muchas empresas van a tener que cerrar. Hablando con los directivos de Solvay, son conscientes de que tienen que llevar a cabo una transformación de su empresa, y si no lo hacen, pues probablemente tendrán que deslocalizarla o llevarla a otro país, con el impacto que eso genera, por ejemplo, en una cuenca del Besaya, que ya está totalmente dañada por la desaparición de otra empresa emblemática como Isniace, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me contaras, a ver, qué mecanismos tiene la Comisión Europea para, de alguna manera, hacer llegar o hacer entender esas políticas. Está muy bien, a veces uno tiene la sensación de que os sentáis en Bruselas un grupo de agentes, no necesariamente vestidos de negro, pero que son unos gurús que definen las políticas de Europa, pero cuando nosotros, entes regionales, tenemos que trabajar con los actores privados, con la sociedad, y tenemos que hacerles entender que este cambio es necesario y que estas inversiones son necesarias, porque entonces dejan de ser competitivos y van a perder puestos de trabajo, pues muchas veces dicen, oye, ¿y será necesario acometer esto? ¿Qué apoyos nos vais a dar? Porque al final el MRR, como lo decía anteriormente el secretario, es insuficiente para la demanda y el volumen de proyectos que están sobre la mesa. O sea, prácticamente se está pidiendo a la empresa privada una participación del 1 al 5. Por cada euro que dé el MRR, tú tienes que poner 4 sobre la mesa, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿cómo lo voy a llevar a cabo si estamos hablando de cientos de millones de euros para una empresa como Solvay, por ejemplo? Ya no hablo de las pequeñas y medianas empresas que van a tener que endeudarse, ¿no? Entonces, bueno, compartir contigo esta inquietud y conocer un poco de primera mano tus impresiones al respecto. Y gracias una vez más. Tenemos, Cristina, también una palabra pedida por parte de Javier, ¿no? Y yo quisiera hacer un pequeño comentario también adicional, abundando sobre lo que ha dicho Paz, ¿no? Y damos, si te parece, paso a tu última ronda de respuestas. Muy bien. Sí, gracias por dejarme. No sé si es muy correcto esto, pero que pueda preguntar a Cristina, y de verdad que no está preparado, ni mucho menos, pero un poco en la línea de la última pregunta, que es la política de comunicación, que es tan importante para que la gente entienda pues lo que implica, las ventajas, el costo, y esto ya lo ha cubierto la anterior pregunta. Pero Cristina, el campo de las relaciones internacionales, como el seminario sobre América Latina, quizás como tú cubres también el campo de las relaciones internacionales en tu dirección, ¿nos podrías explicar un poco cómo vais a vender este producto con un doble objetivo, ¿no? Lo primero, que se entienda, que se valore este liderazgo de la Unión Europea, el sacrificio, el esfuerzo que va a ser, y el segundo elemento, pues que pueda a lo mejor ser una fuente de inspiración para otros países, ¿no? De una manera general, y a lo mejor si tenéis algo más específico con América Latina, ¿cómo vais a vender este producto? ¿Qué actividades estáis llevando a cabo en esta política de comunicación también a nivel internacional? Sí.
No, el comentario adicional, muy brevemente, es sobre el papel de la financiación pública. Es decir, cuando yo leía las primeras propuestas del Pacto Verde Europeo, o de Green Deals, de pactos verdes, ¿no? Esto es importante hacer también un poco la genealogía del concepto, porque hoy el Pacto Verde es un gran acuerdo político entre liberales, verdes, socialistas, democristianos, es el programa de gobierno de la Comisión, es también el marco de política económica de la Unión Europea. Pero en su origen esto era una cosa de ecologistas silvestres y rojos un poco heterodoxos. Esto también hay que reconocerlo, ¿no? Y en particular algunas de las primeras propuestas de Pacto Verde como paquete legislativo las plantea Alexandria Ocasio-Cortez en el Congreso de los Estados Unidos, y algunos de los... bueno, Jeremy Rifkin hizo su famoso ensayo, que es un éxito de ventas, y la economista británica vinculada a los laboristas, que es Ann Pettiford, ¿no?, con su libro The Case for a Green Deal, que hace un planteamiento muy distinto. Pero todos, digamos, hay un debate de economía política muy interesante, y es el papel de la financiación pública, ¿no? Entonces hay quien da más peso a la financiación pública y a la financiación que a la financiación privada. O sea, hay todo un debate, pero hay una enorme coincidencia en el papel catalizador de la inversión, de la banca pública, de la inversión pública en este ámbito, y sobre todo en lo que hay un cierto consenso, aunque pueda haber también matices en función de posiciones ideológicas, es que tenemos que desfinanciarizar, ¿no?, el actual modelo de globalización. Es un modelo de globalización que en su fase final ha generado un enorme volumen de capital que está fundamentalmente orientado hasta ahora a colocaciones especulativas, ¿no? Esto tiene que ver con el origen de la crisis de 2008, en fin, una discusión de economía política más profunda. Entonces, lo que es importante es que ese volumen de capital, de ahorro internacional, de liquidez gigantesca que existe en este momento, que no se está destinando a inversiones productivas, que además está siendo sostenido, ha venido siendo sostenido en cierta manera artificialmente por la intervención masiva de los bancos centrales, una intervención sin precedentes en la historia reciente del 2008, ¿no?, que ha sostenido el valor de muchos bonos, de muchos activos, de una manera, en fin, no precisamente fiada al mercado. Una intervención directa de la mano visible de los bancos centrales para que todo esto no se desmoronase. Esto ya venía de 2008, pero desde luego en marzo de 2020, en plena pandemia, la intervención de los bancos centrales, además sin intervención de los ejecutivos, porque son autónomos, ¿no?, de manera concertada, Banco Central Europeo, FED, ¿no?, intervienen, porque si no hubiera sido un colapso financiero. Esto no está en la opinión pública, en el debate público, pero es importante que se sepa. Entonces, uno de los elementos de cambio, me da la impresión, del Pacto Verde Europeo, de las propuestas de Biden en Estados Unidos, a su manera, ¿no?, es que hay que volver a colocar el capital privado, hay que volver a orientar el capital privado a la inversión productiva y a la generación de empleo. Y esto es un cambio casi diría epocal respecto a lo que ha sido el paradigma de una globalización neoliberal, de una visión muy centrada en los mecanismos de mercado. Entonces, la preocupación de Paz, ¿de dónde va a salir esos recursos? Es que están. O sea, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, dice que hay una auténtica trampa de liquidez, ¿no? O sea, lo ha mencionado recientemente en varias intervenciones, porque esos recursos están ahí. Entonces, el reto es movilizar, reorientar ese enorme volumen de ahorro internacional, de capital, para generar un nuevo círculo virtuoso de inversión, de creación de empleo. Y además, uno de los componentes el componente social del Pacto Verde no es solamente la lógica de las ayudas, de los subsidios, que esto se ha mencionado, lo mencionó el secretario de Estado, lo has mencionado directamente, es un componente muy importante, como siempre ha sido en Europa. En Europa nadie nos puede decir que no hemos sido liberales, porque tenemos un mercado interior que es el más liberal del mundo, pero al mismo tiempo tenemos mecanismos para apoyar a aquellas regiones, grupos sociales. En ese sentido es una experiencia interesante porque tienes otros mecanismos de compensación. Entonces, eso vuelve a estar ahí. Pero el elemento más importante, y sin el cual además va a ser muy difícil que haya respaldo social a esta transformación societal, es que vuelva a generarse empleo además razonablemente pagado, y que todos estos nuevos sectores, todas estas inversiones que van a realizarse, ¿no?, generen un crecimiento sostenible y generen empleo inclusivo, ¿no? Entonces, ese otro componente
la capacidad de que esos recursos de ahorro internacional inicien un nuevo círculo virtuoso de inversión, creación de empleo, que además ahora sea compatible con el cambio de modelo energético, con el cambio de modelo productivo, esa es la verdadera apuesta de todo este programa. Entonces, bueno, por si quieres comentar también algo, porque en realidad era más bien para completar y abundar sobre lo que había dicho Paz. Y luego, brevísimamente, me permito, porque, claro, no puedo evitarlo, en mi campo soy profe de Relaciones Internacionales, sobre el libro de Graham Allison, que es efectivamente muy interesante y ha suscitado un enorme debate en nuestra disciplina, ¿no? Y bueno, hay muchos autores y analistas, yo modestamente me incluyo entre ellos, que somos un poco críticos con el argumento de Graham Allison, ¿no? Porque en realidad Graham Allison, con su libro y con el argumento de la Thucydides trap, ¿no? La trampa o el dilema, se ha traducido por el dilema de Thucydides. Bueno, para quien no esté al tanto, hace referencia pues a ese episodio de las guerras del Peloponeso, ¿no? En el que en un momento dado, en las guerras entre las polis, ¿no? Se decide, una de las polis decide actuar y aplastar a la otra antes de que pueda convertirse en un gigante militar, político, que le aplaste, ¿no? Entonces, a partir de ese episodio histórico, en los años 50 surgieron toda una serie de teorías que son las teorías de la power transition, la transición de poder. Y estas teorías, basándose en cierta evidencia histórica, ¿no? Decían que siempre que se produce una transición de poder, ha sido violenta y ha conducido a una guerra, ¿no? Y bueno, lo que hace Graham Allison es revisar este argumento, y lo hace además en el libro con una muestra de transiciones de poder. Entonces, simplemente por comentarlo, también compartirlo contigo, Cristina, en nuestra disciplina ha habido un cuestionamiento muy serio de ese libro y de ese argumento y de la mala lección histórica que se extrae, en el sentido de que la muestra, como siempre, pues es selectiva, es parcial, es muy eurocéntrica, ¿no? Y que no necesariamente las transiciones de poder tienen que ser violentas y conducir. Organsky y Modelsky, dos de los autores de esta teoría, hablaban de la global war, ¿no? de la guerra global. Ellos incluso llegan a decir que el continuum de violencia que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial son dos guerras mundiales, pero es una sola global war en la que se produce la transición del poder del Imperio Británico a los Estados Unidos, en fin. Bueno, no os aburro más, pero que un poco la cautela es que no es inevitable una nueva Guerra Fría, no es inevitable que eso sea violento, ¿no? Y que el discurso de nueva Guerra Fría, que es una de las críticas que hacemos, más que una descripción objetiva de la realidad internacional, es un discurso ideológico que legitima y justifica políticas de poder. No es casualidad que fuera Trump en las elecciones quien más agitara este concepto, ¿no? Pues con propósitos electorales. Y en concreto, esto también en conversaciones con el alto representante y con colegas del servicio exterior y con académicos, lo hemos dicho también muchas veces, ¿no? Uno de los elementos de la autonomía estratégica tiene que ser cuestionar la narrativa de una nueva Guerra Fría. Porque la narrativa de una nueva Guerra Fría no solamente es errónea, es que además es peligrosa. Y es contraria a nuestros intereses como Unión Europea, ¿no? Porque nos coloca automáticamente en una situación de subordinación estratégica, ¿no? Entonces, y esto va más allá de que tengas más o menos fuerza militar. Esa parte conceptualmente errónea porque no refleja los niveles de interdependencia que existen con China, esto no es como en la época de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, la construcción de autonomía estratégica no solamente depende de los esfuerzos que hagamos en Europa, sino de los que hagamos en asociación con otros que también temen verse aprisionados en el sándwich de China y Estados Unidos. Mencionábamos, Cristina, yo creo que fue antes de que te incorporases, que una de las lógicas de la asociación con América Latina es geopolítica, ¿no? Porque precisamente tenemos de los acuerdos de asociación, del acuerdo con Mercosur, porque precisamente esa vinculación, ¿no? Nos permite construir juntos autonomía estratégica frente a la narrativa y el discurso de la competencia entre China y Estados Unidos. Eso no quiere decir que no tengamos que tener muy presente a China. Por supuesto que tenemos que tenerla, mucho, ¿no? Pero tener presente a China no necesariamente significa asumir de antemano que el mundo es de esa manera o quiere ser construido de esa manera por determinados actores a los que un mundo bipolar pues les viene mejor que a nosotros. Entonces nosotros, sin negar la existencia de esos actores, pues tenemos que, digamos, trabajar para que ese mundo no se materialice.
Aquí hay una base teórica también que no quisiera dejar de obviar, y es que hay muchos que en relaciones internacionales pensamos que además de las fuerzas materiales, el mundo se construye con el discurso, porque el discurso orienta las cabezas y orienta las acciones. Esto es el constructivismo social, pero que en muchos casos nuestras narrativas y visiones del mundo tienen un efecto performativo, ¿no? Y es que nos hacen actuar de manera que a modo de profecía autocumplida el mundo termina siendo como se pensó e ideó, y que en ese sentido las ideas y los discursos, las representaciones del mundo son también una fuerza productiva del orden internacional. Entonces, la Unión Europea se ha caracterizado históricamente, ¿no?, por construir narrativas. Por ejemplo, la narrativa de la integración europea es fundamentalmente un proyecto ideacional, discursivo, que se termina materializando, ¿no?, en una esfera de prosperidad, de paz, de convivencia, de un sistema jurídico que nos permite gestionar pacíficamente los conflictos, y todo eso en parte es el resultado de ideas en acción, ¿no? Entonces, bueno, seamos conscientes ahora también que con nuestras ideas en acción podemos construir con otros un mundo que no se reduzca a estos relatos. Bueno, me he extendido mucho, perdona, Cristina, pero como has citado a este libro de Graham Allison, pues también compartir contigo un poco nuestras cavilaciones con este trabajo. Yo he citado el libro porque me parecía interesante. Yo lo leí, o sea, con independencia de que es un thriller, pero me parece que es interesante poner sobre la mesa en mi día a día, o sea, la relación que tiene Estados Unidos con China, yo creo que marca el día a día del trabajo que yo hago en relaciones internacionales. Me parece interesante el ponerlo, ¿no?, sobre, bueno, con independencia de que se pueden tener, por supuesto, juicios más críticos sobre el libro, ¿no?, pero creo que como planteamiento es interesante que se ponga sobre la mesa, ¿no?, y un poco lo he citado para poner de manifiesto la importancia que tiene no solo China y Estados Unidos, sino la relación entre las dos también para la Unión Europea. Pero bueno, vamos a centrarnos, Paz, en lo que tú has dicho. Mira, yo voy a empezar sinceramente con una autocrítica. Yo creo que en la Unión Europea hacemos cosas importantísimas que no sabemos vender. Comunicamos fatal. Fatal. Y eso no es solamente culpa, no es culpa de nadie, es sencillamente se nos sigue viendo en Bruselas como, bueno, un grupo de burócratas que hacemos leyes. De hecho, nadie conoce a los políticos europeos. ¿Quién conoce? O sea, yo creo que ahora mismo, si alguien pregunta quién es Borrell, posiblemente hablarán todavía del antiguo ministro de Exteriores. O sea, nadie... No situamos, o sea, no podemos decir, un ciudadano europeo no puede decir más de 3 nombres, bueno, y estoy siendo muy generosa, de diputados europeos. O sea, no sabemos quién está en Europa, no sabemos qué se hace en Europa. Se nos sigue viendo, yo siempre digo que para mí Bruselas es igual que Santander. O sea, nosotros, lo que se hace en Bruselas tiene repercusión en Torrelavega, y es verdad que somos incapaces de comunicar. Quizá porque eso lo hemos analizado, muchas veces porque quizá entre Bruselas, las instituciones y los Estados miembros o la ciudadanía europea siempre están los gobiernos nacionales, autonómicos, locales, que es verdad que son los que tienen el monopolio de la comunicación diaria. Nosotros en Bruselas no tenemos capacidad de llegar a los 27 y de influir en el día a día. Nosotros hacemos política afortunadamente a medio y largo plazo, o sea, no estamos en la subida de la luz de un día, o sea, afortunadamente no se nos permite hacer políticas a medio y largo plazo que nos establecen los marcos para asegurar. Pero al mismo tiempo, Paz, tienes toda la razón. O sea, yo creo, y aquí estoy abierta a buscar cualquier... Yo, desde luego, en mi pequeño rinconcito, como yo creo que cambiamos el mundo, yo a la gente que trabaja conmigo las obligo a que vayan a dar conferencias, a reunirse en los distintos Estados miembros, porque hay que explicar lo que hacemos. Y hay que explicarlo con una dimensión no solo europea, sino también internacional. Yo entiendo, claro, que cuando tú a una pequeña empresa le dices que tiene que cambiar su modelo de producción, sencillamente porque si no, o no va a tener ningún tipo de subvención, o porque la que tiene se le va a acabar en 5 años. Yo entiendo que esto es una decisión difícil de comunicar. Lo que sí... y ahí es el único punto en el que no es que no esté de acuerdo contigo, pero que creo que es un elemento de positividad, y es que yo creo que nunca hemos tenido una cantidad de presupuesto tan enorme para poder realizar esa transición energética.
yo creo que el hecho de que España reciba 70.000 millones de euros, o sea, que tiene que gastar sí o sí, porque solo lo puede gastar en eso, en transición energética, digital y resiliencia social, que incluye reforma de las administraciones, reforma de la comunicación, o sea, todo. Yo creo que hay que mirarlo con positividad. Ahora, cómo se gasta ese dinero y cómo se comunica internamente, eso es un debate del propio Estado miembro. Esto es una responsabilidad del Gobierno de España con los gobiernos de las comunidades autónomas y yo diría también con los ayuntamientos. O sea, porque aquí yo te voy a dar un área en la que yo pienso que, que los planes nacionales tienen un protagonismo fundamental, que es la eficiencia energética. O sea, imagínate todo lo que sería proyectos que se pueden financiar con el Plan Nacional. Cambiar todo el sistema de calefacción, de iluminación, de refrigeración de todos los edificios públicos en la comunidad autónoma de Cantabria. O sea, todo esto yo creo que ahora hay dinero para eso, ¿no? Entonces, eso ya se paga, se financia a través de los fondos estructurales. Y también fondos estructurales, exacto. Entonces, o sea, yo creo que quizá esto, o sea, sin de verdad, soy la primera que como llevo 18 años siendo funcionaria de la Unión Europea y no comunicamos bien y eso. Y yo creo que aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo y bueno, pues, es verdad, o sea, que quizá una pista sería trabajar más entre las distintas administraciones, incluidos los parlamentos nacionales con el Parlamento Europeo. Esto es algo que está todavía en proceso, bueno, ya está establecido, está en el tratado, y está, lo que pasa es que luego es verdad que no se hace suficientemente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo ahora con el COVID menos, pero yo he recibido a muchísimos grupos de empresarios, pequeños, medianos, que llegan y te dicen, oye, muy bien renovables, pero yo tengo yo no me puedo permitir instalar porque no tengo dinero. Y es decir, pues tiene usted razón. O sea, tiene usted razón, o sea, usted tiene que seguir importando carbón, pero dentro tiene usted que tener un proyecto en unos años tiene que salir de ahí porque no solo nadie le va a financiar el carbón, sino que además le va a poner una multa por seguir produciendo. O sea, yo creo que la función nuestra es un poco, es el aviso a navegantes, ¿no? Es decir, usted sí o sí tiene que, porque lo que sí os digo es que esta transición energética es imparable. Y oye, China, Corea, Japón, Estados Unidos han hecho anuncios de neutralidad climática en el año 2050. O sea que esto no es solo la Unión Europea, es que esto es imparable. En África hoy día solo se invierte en adaptación y mitigación en el sector energético y en adaptación al cambio climático. La cooperación al desarrollo, o sea, se basa en cambio climático. O sea, nosotros ya no invertimos o sea, incluso la construcción de carreteras está cuestionada. O sea, como financiación. Entonces, yo creo que esto es un proceso tan imparable que yo mentiría si dijese lo contrario. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Paz, hay que hacer un esfuerzo, porque ya las administraciones trabajamos para los empresarios, para los ciudadanos, para todos, para las ONGs, tenemos que explicar y hacer ese esfuerzo. Y bueno, pues yo aquí no tengo una respuesta, solo estoy de acuerdo contigo y por mi parte pues cuenta conmigo para todo lo que yo pueda ayudarte, pero sí de autocrítica, la verdad que muy grande. Luego Javier he visto que ha salido, pero yo creo que en esta nueva geopolítica yo creo que hay un elemento que nos va a ayudar mucho. Porque como digo, todos estamos obligados en el mundo por el Acuerdo de París, prácticamente la totalidad de los países del mundo. ¿Qué nos puede, o sea, cuál es el palo y la zanahoria, ¿no? O sea, ¿cómo podemos traer con nosotros a países como Brasil, que está en una posición complicada, ¿no? A países como Argentina, como países de Centroamérica? O sea, nosotros tenemos diálogo, o sea, yo trabajo a diario con nuestras embajadas en estos países de América Latina, a diario, estoy en contacto con ellos. Y bueno, las noticias que me llegan de México son negativas, las que llegan de Brasil son más negativas todavía, o sea, esto es cierto en materia de... Pero nosotros tenemos algo que he empezado diciendo esto. Primero, tenemos objetivos ambiciosos, pero demostramos que se puede hacer. Y segundo, tenemos el concepto de transición justa, que yo creo que eso es quizá una palabra que utilizamos mucho en Bruselas, el leverage, o sea, es lo que podemos utilizar para atraer en nuestras negociaciones a estos países con nosotros. Oye, que esta transición, que nosotros también tenemos las dificultades que puede tener Argentina, o que puede tener Chile, o que puede tener Colombia para hacer una transición, pero que esto es imparable, o sea, y que esa transición se tiene que hacer de manera justa y buscando aquellas políticas sociales que puedan hacer posible la transición sin dejar a ningún ciudadano. Creo que es quizá
el concepto que nos puede ayudar a trabajar más con países de América Latina y del mundo entero. Pero bueno, una vez más, yo trabajo con, o sea, quiero tener también vuestras opiniones porque nosotros no tenemos la respuesta. Esto, como digo, es un proceso que está empezando y que tenemos que hacerlo con vuestra participación, con todas las administraciones y con el apoyo de la ciudadanía europea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Cristina. Vuelvo a resaltar tu pedagogía, ¿no? Tu claridad expositiva, porque realmente, por una parte, la complejidad de todas estas cuestiones, que son técnicamente, jurídicamente muy difíciles, ¿no? Difíciles de trasladar a la ciudadanía, pero desde luego con intervenciones como la que hoy has hecho y has desplegado, ¿no? Pues se hace mucho más comprensiva, no solamente para quienes estamos aquí, sino para todas y todos los que nos están siguiendo por streaming. De nuevo, muchas gracias, Cristina. Bueno, terminamos esta segunda sesión, ¿no? Y recordar a todos, a todas, también de nuevo a quienes están al otro lado de la red, ¿no? Que esta tarde justamente nos vamos a centrar en el concepto de transición justa, con una mesa redonda, ¿no? En la que participará el eurodiputado Ernest Urtasun, Andrea Costafreda, también, que está aquí con nosotros, y Lenis Rivera, de World Wildlife Fund, ¿no? De la organización ambiental, y también especialista además en energía, trabajó en la OLADE, ¿no? en América Latina. Y bueno, con estas tres personas vamos a tener la oportunidad de una manera dialogada de profundizar sobre este importante concepto. 3:30, entonces estaremos aquí para continuar trabajando. Hasta ahora.